Vamos con la explicación de la sociedad estamental. Si hablamos de cronología y espacio, la sociedad estamental o sea, en Europa, ya sabéis que Historia Universal básicamente damos Historia de Europa, ¿no? Se sitúa en la Edad Media, el comienzo de este tipo de sociedad, ¿no? Cuando eh, se considera que la sociedad tiene que estar dividida entre los que rezan para que todo el mundo se salve, o sea, el clero, la iglesia, los que luchan para proteger a la gente en una época de bastantes guerras y violencia, y el resto de la población, que era básicamente campesina, tenía que mantener tanto a los que luchaban como a los que rezaban, ¿no? Y esta sociedad se mantuvo hasta finales del siglo XVIII, empieza a ser cuestionada por la Ilustración y luego va a ser la Revolución Francesa la que ya elimine este tipo de sociedad en Francia y luego poco a poco se irá eliminando en el resto de Europa. Primero en Europa Occidental y en Europa del Este, que ya prácticamente casi nos situaríamos en el siglo XX a finales del siglo XIX, ¿no? Esta imagen sería de la Revolución Francesa, ¿no? Aquí el tercer estado, el pueblo, ha roto sus cadenas y coge las armas y se levanta contra los estamentos privilegiados que serían los nobles y la iglesia, ¿no? Los nobles en la sociedad estamental, por ejemplo, eran los únicos que podían llevar espada, por eso sale aquí. Y en el fondo sale la Bastilla, prisión real cuya toma por parte del pueblo fue el inicio de la Revolución Francesa, ¿no? Esto marcaría un poco el inicio y final de la sociedad estamental. Bueno, este vídeo ya os lo pasaré aparte. Bueno, es una sociedad piramidal porque lo que serían arriba del todo estaría el rey, ¿no? Por encima de todo. Y luego tendríais una minoría que son los privilegiados, que sería la iglesia y nobleza, que son menos del 5% de la población, mientras que la mayor parte de la población son el tercer estado no privilegiados, ¿no? Y ahí tenéis desde burgueses ricos, o sea, desde un banquero, un gran comerciante, hasta esclavos, o artesanos, jornaleros, hasta la gente más humilde. Todo eso era tercer estado no privilegiado, la mayor parte de la población, mientras que los privilegiados, clero y nobleza, eran una minoría. Aquí se ve en porcentaje, ¿no? O sea, esto sería el clero, la nobleza, la burguesía, o sea, comerciantes, banqueros, gente que tiene negocios, y la mayor parte de la población que eran campesinos y artesanos, ¿no? Entonces, realmente los privilegiados eran una minoría, pero poseían la mayor parte de la tierra, ¿vale? Y de la riqueza. Y como he dicho, tenían toda una serie de privilegios, ¿no? Entre estos privilegios, estos vídeos ya los pasaré aparte, entre, bueno, entre estos privilegios estaban no pagar impuestos, ocupaban todos los cargos, o sea, para ser secretario del rey, ingeniero, alcalde, cualquier cargo, almirante, general, hacía falta ser noble. ¿M? Tenían una ley distinta para ellos, que era más suave y los castigos eran menores, y esos eran los privilegios más importantes. Evidentemente no pagar impuestos era un privilegio muy importante, ¿no? Esto empezó a ser criticado en el siglo XVIII por el movimiento ideológico de la Ilustración, ¿no? Que intentaban aplicar la razón a todos los hechos y que evidentemente no era racional que una persona por nacer noble, porque los nobles eran porque eran hijos de nobles, ¿no? En su mayoría, inmensa mayoría, pues tuviesen privilegios, ¿no? Simplemente por estar dentro de la Iglesia Católica. Entonces esta gente decía, no, todo el mundo tiene que ser igual ante la ley, creían una sociedad basada en la igualdad, al menos jurídica, ¿no? Legal, y es lo que defendieron. Y es la base de la Revolución Francesa que acabará con la sociedad estamental, ¿no? Por ejemplo, en este grabado Goya, que tenía ideas ilustradas, critica cómo un noble, por muy burro que fuera, por su origen noble, por su genealogía, que es lo que mira este burro, pues tenía todos estos privilegios. No se valoraba sus méritos ni su inteligencia. O este dibujo, todo esto son dibujos de la Ilustración que critican la sociedad estamental, que criticaba cómo el campesino con su trabajo tenía que mantener a la iglesia y a la nobleza.
Este otro dibujo pues compara lo mismo, un campesino como una mosca que cae en la telaraña del noble, que sería la araña que está aquí sentado esperando, mientras el campesino pues le tiene que pagar en productos, en renta, porque recordar que todo esto va acompañado del sistema feudal, ¿no? En el cual pues los campesinos están obligados a trabajar para los señores y a pagarle toda una serie de rentas. Esto es un dibujo francés y aquí os ponen los textos, ¿no? Cuanto más se tiene, más se desea. La nobleza y la iglesia siempre querían más. El pobre, o sea, el jornalero, el campesino que tiene que traer para todo y el señor encima lo desprecia, ¿no? Y bueno, era una sociedad muy, muy injusta. Aquí tenéis otros estos dibujos de la ilustración. En tiempos pasados los más útiles, porque realmente los que trabajaban y producían riqueza, pues era la burguesía, los campesinos, eran pisoteados, ¿no? Y aquí tenéis los impuestos que tenía que pagar la gente y no pagaban ni la nobleza ni de la iglesia, ¿no? Veis que los nobles siempre aparecen con espada, la iglesia siempre pues un crucifijo, una biblia, ¿no? Con símbolos que se identifican fácilmente para una población mayoritariamente analfabeta, ¿no? Aquí tenéis otro dibujo crítico, ¿no? O sea, el campesino que sostiene al cura y al noble. Y estos son todos los impuestos que ellos no pagaban y que pagaba el campesino. Aquí también hay una cosa bastante curiosa. Fijaos cómo salen aquí palomas y conejitos comiéndose la cosecha, ¿no? Y en el siguiente dibujo, que sería después de la revolución, veis estos pájaros muertos y la lechuga a salvo y el conejo aquí, ¿no? Y es que otro derecho que tenían los nobles es el derecho a cazar y la gente del tercer estado no podía cazar, ¿no? Entonces, este dibujo después de la revolución dice, bueno, si triunfa la revolución, vosotros podréis cazar, la nobleza y la iglesia os mantendrán a vosotros y la justicia será igual para todos, que es lo que simbolizaría la balanza. O sea, esto es antes de la revolución y esto es después de la revolución. Los vídeos ya os digo que os daré aparte. Estos son exactamente igual que aquel de antes de la revolución, o sea, lo mismo. Aquí el tercer estado como un esclavo, en este caso el rey, la iglesia y la nobleza, y aquí femenino, o sea, el tercer estado y la noble y la monja sostenidas por el tercer estado. Y como digo, los dibujos te decían, bueno, pues lo que hay que cambiar esto y en un futuro todos tenemos que llevar el mismo peso, ¿no? Todos tenemos que pagar impuestos, por ejemplo. Esa es otra crítica de, de lo que sería la sociedad estamental. Bueno, espero que con esto se haya quedado claro, ¿no? Estos son, bueno, yo os puse un texto, os los daré y los comentaremos. Y bueno, esto sería básicamente la sociedad estamental que empieza a caer con la Revolución Francesa. Una sociedad dividida en estamentos con dos privilegiados, nobleza e iglesia, uno no privilegiado el tercer estado, y bueno, como los privilegiados no pagan impuestos, ocupaban cargos, tenían una jurisdicción distinta y todo esto será eliminado por la Revolución Francesa. Bueno, creo que con esto es suficiente. Venga, gracias.